días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 16 de junio del 2024. Les recordamos que en Venezuela Vetada hemos abierto una sección para aportes a Venezuela Vetada. Pueden hacerlo de manera directa al PayPal o pueden comunicarse conmigo en cualquiera de estas vías de redes sociales. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte que ayude hacia poder continuar con esta labor del despertar por Venezuela es muy bien recibido. Gracias. ¿Okay? Es un tema difícil porque es un tema incómodo. Es un tema que resume mucho del por qué estamos aquí y permanecemos aquí una y otra vez. Y vamos a apoyarnos en dos pensadores que enfocaron una realidad que carcome sociedades a nivel mundial y que en la nuestra da una explicación bastante cercana a el porqué dentro del aparato revolucionario, en el porqué al utilizar esa pistola tan criminal como es el socialismo, ha funcionado de esta manera. Entonces, vamos a tratar sobre la teoría de la estupidez. Vamos a irnos, previo a la Segunda Guerra, vamos a irnos a la llegada de Adolfo Hitler al poder. Ahí nos encontramos con el teólogo Dietrich Bonhoeffer, un joven alemán que decidió dedicar su vida primero al estudio de la teología y encontró en ella su vocación y se hizo sacerdote. Este personaje es muy especial porque él logra resumir de una manera muy clara que lo que le pasaba a Alemania en ese momento para poder permitir, vía elección previa, la llegada de algo como el nazismo al poder, es porque la sociedad estaba estupidizada, la sociedad era estúpida. Él genera toda una teoría de la estupidez en una serie de cartas que escribe ya estando preso en la Alemania nazi. Él fue un hombre que, teniendo la oportunidad, estando en los Estados Unidos, decide volver a Alemania, porque para él no había justificación. Él sentía que no tenía el derecho de pedir el sacrificio de enfrentar al régimen nazi si se encontraba afuera. Esa fue su decisión y él volvió a Alemania y pagó con cárcel y pagó con siendo ahorcado. Siendo ahorcado se le enjuició y se le puso junto con el almirante Canaris en las complicaciones de lo que fue el juicio en torno a la Operación Valquiria y el intento de asesinato de Hitler en la guarida del Lobo. Bueno, pero lo importante, Dietrich Bonhoeffer entiende que una sociedad que presumía de culta, y lo era, como la sociedad alemana, se lograba estupidizar y se sometió a la idea de algo como el régimen nazi. Él identificaba de manera directa el problema en Hitler, pero después fue entendiendo que el problema era mucho más grande. Entendió cada una de las partes, la parte de toda la estructura racial, y cada una de estas cosas lo llevó a la conclusión de que el problema era esa, la estupidez que estaba sometiendo al pueblo alemán. Estamos hablando de lo que era considerada una de las sociedades más cultas de la Europa de su tiempo. Y esa verdad está allí, y esa verdad quedó clara, porque debemos recordar que el ascenso de Hitler fue democrático, fue vía voto. Debemos recordar que todo lo que hizo Hitler después, al poder controlar todo el sistema judicial, fue considerado legal. Es decir, todas sus leyes fueron legales. Es decir, todo lo que hizo Hitler, gracias a los jueces del horror, fue legal. Y eso fue soportado al inicio, previo a la guerra,
gracias a una población enceguecida, una población que no supa entender lo que estaba viniendo. Bonhoeffer define eso y esa es la realidad de su tiempo y su momento. Él mismo estima que para poder comenzar a desestupidizar a esa sociedad, lo primero que había que hacer era salir del nazismo. Porque bajo un esquema totalitario como el tal, iba a ser absolutamente imposible darle a la gente herramientas de pensamiento para poder alejarla de la estupidez. Al pasar de los años, un historiador económico, Carlo Cipolla, un italiano, genera otra teoría de la estupidez, sumándola a la de Dietrich Bonhoeffer. Él es mucho más específico y logra, a mediados de los 70, si mal no recuerdo, toda una estructura de pensamiento que define una serie de leyes de la estupidez. Y vamos a refrescarlas un momento para poder tener una serie de ideas que nos van ayudando a las herramientas para entender lo que nos sucede. La primera de sus leyes es: siempre habrá personas estúpidas en una sociedad determinada, independientemente de su nivel de educación. Volvemos a la Alemania aquella, un país culto, un país educado. Nuestra Venezuela, nuestro país de inicios de los 90 y la entrada del siglo, en sí presumía, a pesar de supuestamente no tenerlo, de muy buena educación y de muy buen nivel, y sobre todo un muy buen nivel en lo profesional. Y no era una presunción, fue una realidad. Realidad que quedó demostrada cuando comenzó la fuga de cerebros de Venezuela, cuando comenzaron las primeras oleadas de migración venezolana. Todos eran recibidos con ansiedad por cada uno de los países a donde iban llegando. No importaba la profesión, y si eran médicos más. Es decir, estamos hablando de una sociedad con un capital importante de gente preparada y con altos estudios profesionales y técnicos. La segunda ley refiere a que las personas estúpidas son peligrosas porque causan daño a otras personas sin obtener beneficio para ellas mismas. Entonces, volvemos acá. Y ahí sí entramos a la razón principal de esto. El fenómeno de la estupidez en Venezuela y el hecho electoral de la misma frente a la inviabilidad electoral de lo que vivimos es un acto de estupidez. Esa vocación, esa manera de involucrarse, volcarse hacia la mentira electoral una y otra vez, forma ese proceso de estupidez y nos encontramos con personas increíblemente peligrosas porque le hacen daño al resto de la sociedad y el país todo sin obtener beneficio alguno. Porque estamos hablando de 31 elecciones en 25 años y quien hable de algún beneficio para la sociedad en general o para el país, creo que está muy lejos de la realidad. En la tercera ley nos dice: las personas estúpidas son impredecibles, inconscientes de sus comportamientos y decisiones. Pero en Venezuela eso es así. En esa tercera ley la podemos objetar de manera muy clara. ¿Por qué? Porque frente a este desastre, frente a la barbarie de lo que significa la tiranía hecha gobierno y el control que ejerce a nivel electoral, es absolutamente predecible que nuestra sociedad va a ir a votar. Igual que ha ido a votar en cada una de las elecciones anteriores. ¿Pero por qué? Porque es predecible. Vamos a la cuarta ley. La cuarta ley dice: las personas inteligentes subestiman la cantidad y el poder de las personas estúpidas en una sociedad. Y eso es una gran verdad. Toda sociedad cuenta con un grandísimo componente de personas estúpidas. Algo que yo lo he ido resumiendo como pendejos. Y los pendejos son mayoría, están allí. Negar su existencia, obviar su poder, simplemente reafirma esa cuarta ley. Hay que estar consciente de que están allí
que tienen poder de decisión y que no se debe subestimar eso. ¿Por qué? Porque ese proceso de estupidización de la sociedad pasó a un comportamiento estúpido colectivo. Es importantísimo tenerlo claro. La quinta ley nos dice: las personas estúpidas son la principal amenaza a cualquier sociedad democrática. ¿Por qué? Porque la democracia, como la entendemos en la actualidad, es ese concepto de voto universal. Y si hay muchos más estúpidos, dan la posibilidad a conceptos como el que permitió que llegase algo como Chávez. Como una sociedad tan increíblemente absurda como para traer a Caldera, porque su principal propuesta era liberar a Chávez. Como una sociedad tan increíblemente ridícula que aceptó que la primera persona como contrincante de Chávez fuese el compadre de Chávez y quien había participado en las intentonas de golpe de Chávez, como era Arias Cárdenas. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando con una sociedad que logra eso, que se cumpla, en el caso venezolano, a la perfección esa quinta ley? Pero solo el caso venezolano. ¿Qué estamos viendo a nivel global? ¿Cómo es posible? Volvemos a lo de siempre. Lula está de nuevo en el poder. Petro está en Colombia. Y Dios mío, Biden está en los Estados Unidos. Y hay gente que pretende lanzarlo a una reelección. Biden. Entonces, ese problema de la estupidez de la sociedad y el peligro para la democracia sí está muy claro. Volvemos un momento a esa tercera ley y a esa objeción donde pusimos, de acuerdo a la ley, el comportamiento de ellos son impredecibles. Pero no, el comportamiento es absolutamente predecible. Y es un comportamiento que se ha hecho más predecible por una deformación histórica que tiene un reflejo que es muy sencillo. Si en el pasado mucho del control de las sociedades venía por el hecho de que mucha de la sociedad era analfabeta, vino un proceso de liberación de la misma al poder tener conocimiento. Pero ese conocimiento se fue encapsulando en especialidades, en particiones, conocimiento muy específico sobre cada una de las áreas. Y de repente, el no pensar en lo demás se hizo ley. En matar la universidad, una universalidad, se hizo parte del no pensamiento de la sociedad. Y llegamos a eso, del analfabetismo al no pensar. Y cuando una sociedad no piensa y asume un comportamiento de borrego, allí es cuando el malo logra el control del estúpido. Y el estúpido se vuelve muy peligroso porque son mayoría. Y una mayoría enorme. Una mayoría que mata países. Una mayoría que acaba con absolutamente todo. Una mayoría que nos trae al hoy de Venezuela, donde nuevamente será vestida de democracia el proceso de tiranía comunista que vive en nuestro país. En nuestro país se le sigue llenando la cabeza a la gente con la fantasía de la mentira electoral. Y es imposible que la gente reaccione, que la gente entienda la burla constante. Es imposible que la gente piense en la gobernabilidad del mañana cuando llegarías con la fragilidad de este proceso pseudodemocrático. Es imposible que la gente termine de sumar por qué demonios se adelantó las elecciones a julio. Todavía no lo entienden dentro del concepto geopolítico lo que significa hacerlas antes de noviembre. Es increíble que la gente quiera sumirse en la estupidez, pero de nuevo va a suceder. Nuevamente nuestra sociedad, sumida en la estupidez, continuará, y esa es nuestra realidad. Hoy quiero hacer una píldora final que nos ayude a explicar otra cosa que está también en nuestra sociedad, pero en la sociedad global,
Cada vez que rechazamos el componente ideológico, esa peligrosa pistola que es el socialismo, y no lo entendemos dentro del concepto, negamos el poder entender las herramientas para poder detener este proceso revolucionario. Y sobre todo este proceso revolucionario globalista. Si nosotros queremos entender ese hilo revolucionario histórico y su funcionamiento, vamos a tomar una serie de fotografías. Vamos a la primera fotografía de la Revolución Francesa. ¿Qué financia la Revolución Francesa? Sí, financia, dinero. Oh, el socialismo no tiene que ver. Sí, dinero. Son la burguesía contra la monarquía. Y allí se abrió el espacio para el proceso revolucionario socialista. ¿Y qué financia el proceso de la Revolución Soviética? Dinero. Sí, los soviets, dinero. Y lo financian los alemanes y lo financian banqueros de los Estados Unidos para ir contra el zarismo. ¿Y qué sucede en los procesos distintos que fue financiando después la Unión Soviética? ¿Qué sucede con el proceso más peligroso que financió la Unión Soviética, que es el proceso de debilitar sociedades, envilecer individuos, acabar con el concepto de familia, para así tener naciones increíblemente débiles donde penetrar? Cuando la sociedad global perdió el norte, imbuida en aquella gran mentira del fin de la historia, y se fue aceptando la otra gran mentira propuesta por el mismo pensador de la muerte de las ideologías. Se tumbaron las barreras naturales para detener este tipo de procesos. Este tipo de procesos fue avanzando en una sociedad que ha sido estupidizada. Y esa sociedad global hoy se enfrenta con estos pequeños nichos donde el problema ecológico, el problema del feminismo, los trans, y cada una de este tipo de cosas, todo el movimiento LGTB, y todo este tipo de cosas que van generando este festival de mini tribus que van resquebrajando el tejido social, básicamente en pendejadas, mientras esa sociedad va debilitando su país. Entonces nosotros tenemos que entender cómo el sistema está tomado por un fenómeno ideológico que se aprovecha de haber inyectado estupidez en la sociedad. La mejor manera de estupidizar una sociedad es bajo la mentira socialista. Ese proceso socialista constante de transformación de las sociedades. No hay socialismo sin la búsqueda de la transformación de la misma. Entonces, terminemos de identificar bien el problema ideológico, las herramientas para poder detener esta avalancha de estupidez. La próxima avalancha electoral está allí, ya es indetenible. Pero el mañana de Venezuela depende de que los venezolanos terminen de admitir que esa epidemia de estupidez hay que decirle basta ya. Y al poder decirla, poder enfocar cuáles son esos valores y principios que son básicamente el uso del sentido común, y refugiarnos mucho en la fe para encontrar ese camino donde el individuo es respetado, donde la familia es el eje de esa sociedad fuerte y donde se construye nación. Señores, muy buen día. Nos vemos el domingo que viene y que viva Venezuela.